de la mañana de hoy, viernes 9 de junio. Vamos a tener hoy en la sesión de la mañana 5 conferencias, o 4 conferencias, perdón. El primer expositor, para los que no nos acompañaron ayer, es el doctor Álvaro Urdiles, es egresado de la Universidad de Chile, del posgrado de Radiología de la Universidad Católica de Chile. Es radiólogo musculoesquelético del Hospital Clínico Universitario de la Universidad Católica de Chile y Fellowship de la Universidad de Toronto en Canadá. Él es profesor de radiología de la Universidad Católica de Chile. También vamos a tener, después de la presentación del doctor Urdiles, a la doctora Jenny Bencardino, quien hizo su programa de residencia en la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá, Colombia. Ella es colombiana, hizo su fellowship en el Joint Diseases Hospital en Estados Unidos y ha sido profesora durante mucho tiempo de NYU en Nueva York. Ustedes los conocen ampliamente, ya nos han presentado charlas, entonces no voy a consumir más tiempo en la presentación. Lo primero que vamos a ver el tema de hoy, como saben, en el sistema de este congreso tenemos la modalidad de las preguntas interactivas que ustedes las pueden obtener en el WhatsApp, en el ATP que bajaron del Congreso CIR 2007, y allí vamos a participar de las preguntas que los expositores han desarrollado durante su presentación. Primero vamos a hablar entonces de la banda iliotibial del doctor Urdiles y posteriormente la doctora Bencardino va a disertar de la inestabilidad glenohumeral. Bienvenidos pues, Álvaro, Jenny, y pasemos a las presentaciones. Muchas gracias, doctor Restrepo, gracias nuevamente a la organización por la invitación y gracias a ustedes también por la asistencia. Vamos a comenzar hablando esta mañana respecto de la banda iliotibial o tracto iliotibial y ciertamente es una estructura que tiene muchos reparos anatómicos desde su origen en la cresta ilíaca hasta su inserción en la rodilla y tenemos que estar familiarizados con la anatomía normal de la banda iliotibial y también con la patología, y no es patología infrecuente, es una patología que es bastante frecuente en sus diferentes porciones. De manera que los objetivos de la presentación es revisar la anatomía normal de la banda iliotibial, reconocer la importancia tanto del ultrasonido como de la resonancia magnética en la evaluación de la banda iliotibial y también ilustrar las diferentes patologías que afectan a esta estructura en su recorrido. Entonces, en esta imagen de una disección cadavérica de la banda iliotibial, podemos notar que es una estructura muy larga que se extiende desde la cresta ilíaca y va a insertarse abajo en la rodilla a nivel de la tibia. Esta estructura tiene una importancia que es muy gravitante cuando uno la analiza desde el punto de vista biomecánico. Ciertamente somos humanos, estamos parados la mayor parte del tiempo, tenemos una postura erecta y tenemos que andar en bipedestación. Bueno, los radiólogos probablemente no estamos tanto en bipedestación, sino que nos pasamos la mayor parte del tiempo sentados, pero el resto de los humanos caminan bastante. Y esta estructura tiene un rol que es muy importante al caminar, pero sobre todo al correr, porque si bien es una estructura fibrosa, tiene una capacidad elástica que no es despreciable. Y eso es importante porque esta estructura ayuda a los músculos abductores a mantener la posición de la pelvis al caminar y especialmente al correr, aguantando mucha energía al momento de la carga. Sabemos que es importante la resistencia que pone la banda iliotibial en la estabilización de la pelvis, porque en algunos pacientes en los que por diferentes motivos tienen una interrupción completa de la banda iliotibial, se va a producir el famoso signo de Trendelenburg, es decir, si hay insuficiencia, por ejemplo, de la banda iliotibial de este lado, la pelvis del lado contralateral va a caer al momento de no tener carga. De manera que ayuda importantemente a la función de la musculatura abductora en la pelvis. Estos esquemas que reflejan un estudio biomecánico de la función de la banda iliotibial nos muestran que en la porción anterior y la porción posterior de la banda iliotibial tienen roles distintos, están sometidos a distinta carga
Y al momento de correr, que es lo que están ilustrando estos esquemas de la extremidad inferior, sabemos que cuando la extremidad inferior está desplazada hacia posterior al momento de correr, existe mucha energía elástica que se ha almacenado en la banda iliotibial. Y es muy importante cuando desplazamos la extremidad inferior hacia adelante que esa energía se libere. ¿Y por qué es importante? Porque eso permite ahorrar energía. Esa energía elástica que imprime la banda iliotibial en la extremidad inferior se suma a la energía que también ha almacenado el tendón de Aquiles, a la energía que ha almacenado el arco longitudinal medial del pie, de la región plantar del pie, y todas esas estructuras lo que ayudan es a disminuir el consumo energético de los músculos al momento de correr. En los humanos en particular, las extremidades inferiores tienen un peso que no es despreciable. Es más o menos un 14-15% del peso corporal total. Para que uno tenga una referencia, en los chimpancés, para tener una anatomía relativamente comparable, en los chimpancés es mucho menos de 10% el peso de la extremidad inferior respecto del peso corporal total. De manera que al momento de la marcha, al hacer el balanceo anterior, la banda iliotibial nos permite ahorrar energía que ha acumulado al momento de la marcha y de correr. Así es que, como digo, tiene una importancia no solamente anatómica, sino que además tiene una importancia que realmente es funcional y que estamos recién empezando a entender en términos de biomecánica. Muy bien, vamos a la anatomía de la banda iliotibial. Entonces, primero hay que dejar claro algunos conceptos, y es que la banda iliotibial no es lo mismo que la fascia lata. La fascia lata es la fascia, la aponeurosis que cubre completamente, circunferencialmente, a los músculos del muslo proximal. En cambio, la banda iliotibial es un engrosamiento lateral de la fascia lata y se origina arriba en un tubérculo, que ya vamos a ver en otras imágenes, en un tubérculo que está en la cresta ilíaca, unos 5 centímetros posterior a la espina ilíaca anterosuperior. Y va a recibir fascias desde la porción más anterior de la cadera y va a recibir fascias desde la porción más posterior de la cadera. Entonces, en estas imágenes coronales de la cadera, son imágenes que son progresivas desde más anterior a más posterior. La banda iliotibial está dibujada con las flechas verdes. En la porción más anterior vemos que el músculo tensor de la fascia lata va a estar cubierto por una aponeurosis superficial y una profunda. Estos componentes superficial y profundo al músculo tensor de la fascia lata son los llamados componentes superficial e intermedio de la porción anterior de la banda iliotibial. ¿Por qué superficial e intermedio? Porque hay otro componente, que aquí está dibujado con esas flechas moradas o púrpura, que se origina posterior al origen de la porción indirecta del recto femoral. Y esta es la porción profunda. Estos tres componentes, superficial, intermedio y profundo, a nivel del trocánter mayor aproximadamente, se fusionan con el margen más anterior de la banda iliotibial. En las imágenes axiales, con resonancia magnética, podemos ver de nuevo esos componentes. En verde, de nuevo, está la banda iliotibial. En amarillo está el componente superficial, que va, como se fijan, una fascia cubriendo al músculo tensor de la fascia lata. El componente intermedio, que va profundo al músculo tensor de la fascia lata. Y por último, el componente profundo, que aparece aquí, y luego sigue profundo al tensor de la fascia lata y se unen todos a la banda iliotibial en su porción anterior. Al mismo tiempo, desde la musculatura glútea, podemos ver que el músculo glúteo mayor no se inserta en el trocánter mayor y a través de una fascia aponeurótica gruesa se extiende hasta el margen posterior de la banda iliotibial proximal. De manera que existen estructuras musculares que traccionan a la banda iliotibial hacia anterior y otras que traccionan a la banda iliotibial hacia posterior. Y eso significa que existe un grado de desplazamiento en la cadera en el eje anteroposterior de la banda iliotibial con la marcha y al correr. En radiografía simple, en muchas ocasiones podemos tener alguna aproximación, no porque vayamos a estudiar la banda iliotibial con radiografía simple, pero sí porque nos permite ver algunas referencias anatómicas. La banda iliotibial se origina de la cresta ilíaca y a medida que va bajando podemos ver que se forma un triángulo de grasa profundo a la banda iliotibial. En la porción superior a ese triángulo de grasa, la banda iliotibial va a estar cubriendo a la musculatura glútea y al músculo tensor de la fascia lata. Luego viene este triángulo de grasa porque después la banda iliotibial va a cubrir
al músculo vasto lateral y se forma grasa tanto profundo como superficial a la banda iliotibial, y eso es lo que nos permite dibujar la banda en una radiografía simple. En este otro ejemplo vemos un paciente con múltiples cirugías de la cadera, y como es esperable, cuando ocurre artroplastía de cadera y otro tipo de cirugías, va a ocurrir cierto grado de atrofia de la musculatura, y eso nos permite dibujar todavía mejor el trayecto de la banda iliotibial. A medida que vamos descendiendo, la banda iliotibial tiene que bajar hasta insertarse en la tibia. Entonces, en estos cortes axiales, que son descendentes, progresivamente descendentes, nos encontramos con que la banda iliotibial está dibujada con la flecha verde, y tiene unión con esta estructura naranja que está dibujada ahí, que es el septo intermuscular lateral, que separa el compartimento anterior del compartimento posterior en el muslo. Ese septo intermuscular lateral une fuertemente y firmemente a la banda iliotibial con la línea áspera en la superficie posterior del fémur. De manera que la movilidad de la banda iliotibial en el trayecto en la cara lateral del muslo es bastante más reducida que en la cadera. Y cuando bajamos todavía más cerca de la rodilla, podemos dibujar todavía la unión de la banda iliotibial con el septo intermuscular lateral, y cómo fuertes bandas fibrosas unen a la banda a la región del fémur superior al epicóndilo lateral. Un acercamiento a cómo se inserta la banda iliotibial a nivel de la rodilla, y es que nuevamente vemos la banda iliotibial unida al septo intermuscular lateral, y tiene también algunos fuertes septos que unen a la banda con el epicóndilo lateral. En la imagen coronal podemos dibujar nuevamente la banda iliotibial y estos finos pero fuertes septos que unen a la banda con la región superior al epicóndilo lateral y con el epicóndilo lateral. Muy bien, ahora que hemos revisado la anatomía, nos encontramos con la patología. Partamos revisando la patología desde proximal hacia distal. Existe el llamado síndrome de la banda iliotibial proximal, que se refiere a que en el origen de la porción central de la banda iliotibial en la cresta ilíaca, puede existir patología a nivel del tubérculo en la cresta ilíaca. A ese nivel se puede producir edema por inflamación o incluso rotura parcial de la banda iliotibial, y puede o no estar asociado a la presencia de entesofitos y de edema óseo. Este paciente llevaba 6 meses con dolor de cadera, había sido evaluado múltiples ocasiones para buscar patología intraarticular, pero en realidad el paciente al momento del interrogatorio refería que el dolor estaba centrado claramente en la cresta ilíaca, de manera que es nuestro rol al momento de examinar al paciente, sea en resonancia magnética o en ultrasonido, tratar de definir el lugar exacto y marcarlo si es posible en resonancia magnética para ver el correlato con la sintomatología y los hallazgos radiológicos. En las imágenes axiales podemos ver la rotura parcial de la banda iliotibial y cómo se asocia a este edema óseo. Si miramos en la radiografía simple de este mismo paciente, nos vamos a encontrar con la asimetría muy marcada en que hay múltiples entesofitos en el origen de la banda iliotibial en la cresta ilíaca que no están presentes en el lado derecho. Como se fijaron, y vuelvo a la imagen anterior, es muy importante tener un estudio STIR comparativo coronal de la pelvis, que nosotros usamos en forma rutinaria en toda imagen de pelvis con resonancia magnética, sea para el estudio de pelvis completa o para el estudio de una sola cadera, porque nos permite hacer un diagnóstico diferencial muy adecuado en forma rápida, y también nos permite tener un campo de visión, un field of view más amplio y que incluya el origen de la banda iliotibial, porque en muchas resonancias de cadera no se alcanza a incluir completamente y podemos estar perdiendo información clínica importante. Otro ejemplo, un paciente con 4 meses de dolor en la región de la cresta ilíaca, fíjense nuevamente en la asimetría y cómo existe de nuevo edema, interrupción parcial de la banda iliotibial y formación de entesofitos. Y en este caso, si ustedes se fijan, es una paciente que es mujer, tiene poco tejido graso subcutáneo, una mujer que es muy atlética, y esto me lleva a recordarles que existen 2 grupos de pacientes con síndrome de banda iliotibial proximal. Un grupo son pacientes que son muy deportistas y que tienen lesiones que son degenerativas y por tracción crónica al momento de hacer deporte, y otros son pacientes que no tienen mucha actividad deportiva, pero en general tienen sobrepeso
y eso entonces aumenta el riesgo de que hagan lesiones degenerativas. Sabemos además por los múltiples reportes clínicos que el síndrome de Van der tibial proximal en general es mucho más frecuente en mujeres. Existen algunas razones anatómicas que han tratado de explicar el por qué eso ocurre, pero puede influir que el ancho de la pelvis en relación con el largo del fémur es mucho mayor en las mujeres y eso pone un estrés adicional sobre el origen de la Van der tibial en la cresta ilíaca y como sabemos tiene un rol estabilizador de la pelvis, la Van der tibial como lo conversamos al inicio, de manera que eso pone mucho estrés. Y además tenemos que considerar que la Van der tibial tiene que cruzar dos articulaciones, la cadera y la rodilla, y por lo tanto está sometida a un estrés adicional desde el punto de vista mecánico. Veámoslo ahora en ecografía. Esta paciente nuevamente la enviaron por una ecografía por bursitis trocantérica o patología de los tendones de la región trocantérica, pero al momento del interrogatorio, antes de la ecografía, la paciente refería que el dolor era claramente más alto en la zona de la cresta ilíaca. Y con la ecografía podemos ver claramente cómo la Van der tibial, en su origen en la cresta ilíaca, tiene un significativo engrosamiento, disminución de la ecogenicidad y múltiples entesofitos. Y por supuesto, al momento de presionar, nosotros podemos confirmar si se corresponde con el sitio de dolor referido o no por la paciente, y que en este caso sí lo hacía. Fíjense cómo hacia distal la Van der tibial adquiere un grosor normal. Esta es una imagen transversal en el mismo sitio y podemos ver cómo esa porción de la Van der tibial está engrosada con entesofitos. Otro caso aún más marcado, existe un mayor engrosamiento del origen de la Van der tibial, con algunas roturas que se ven parcialmente en la imagen longitudinal, pero en la imagen transversal podemos ver francamente, incluso medir los defectos que ocurren a nivel de la fascia, de la banda. Este es otro paciente que consultaba por diferentes motivos, se le hizo un escáner para búsqueda de fracturas y otras patologías en la pelvis, pero notamos también que tenía patología en el origen de la banda en la cresta ilíaca izquierda, con formación de entesofitos y engrosamiento. Movámonos un poco más hacia distal y nos vamos a encontrar con este síndrome de fricción de Van der tibial proximal o también denominado coxa saltans externa. La coxa saltans externa, o que es parte de estos síndromes de coxa saltans, del snapping hip, se refiere a que la Van der tibial a nivel del trocánter mayor puede tener una fricción anormal respecto de la superficie lateral del trocánter y como vemos en algunas ocasiones incluso puede estar francamente desplazada la Van der tibial por el trocánter mayor y va a ocurrir una fricción anormal que puede producir una sensación de resalte, un clic o incluso no solamente la sensación de resalte sino que hasta un sonido audible al examen físico. Y estos pacientes, al estudio de resonancia magnética, pueden mostrar, como en este caso, engrosamiento focal de la banda con edema de partes blandas inmediatamente profundo a la banda iliotibial. Otro caso, menos marcado, pero fíjense también cómo existe desplazamiento de la banda iliotibial hacia lateral por el trocánter mayor y edema de partes blandas profundo a la fascia, que está centrado entre el trocánter y la fascia, pero no está centrado en los tendones de la región trocantérica. En este caso, otro paciente evaluado con ecografía, fíjense cómo la banda iliotibial presenta grosor normal en su origen en la cresta ilíaca. El problema, a medida que vamos bajando, se presenta a nivel de la región trocantérica. Y la banda iliotibial, además de presentar engrosamiento, está desplazada, francamente, por el trocánter mayor hacia el lateral. Y al estudio dinámico podemos evaluar cómo existe desplazamiento de la banda iliotibial hacia anterior y posterior y si existe algún tipo de resalte. Como sugerencia, en muchos de estos pacientes refieren la sensación del clic cuando están haciendo algún tipo de actividad particular, de manera que no hagan la ecografía con el paciente acostado en la camilla, sino que pídanle al paciente que repita el movimiento que ellos saben que le produce el clic. Y en general es cuando están de pie y hacen algún movimiento particular con la cadera. Muy bien, veamos ahora patología traumática de las porciones de la banda iliotibial. Este es un paciente con imágenes coronales, sagitales y axiales de la cadera, y si ustedes se fijan existe un prominente fragmento óseo en el origen del recto femoral en la región supraacetabular. Pero sabemos que inmediatamente posterior a eso nace el componente profundo de la banda iliotibial que estamos viendo aquí en estas imágenes y que muestra engrosamiento e irregularidad.
si nosotros nos acostumbramos a mirar los diferentes componentes del origen de la banda iliotibial, vamos a encontrarlos con alta frecuencia, porque se pueden ver en prácticamente todos los pacientes con resonancia magnética. Y en este caso era una rotura parcial. El problema principal con las roturas de la banda iliotibial es que son muy sintomáticas, producen mucho dolor y pueden producir incluso incapacidad de mantenerse en carga. Esta es una paciente que, si ustedes se fijan, tiene roturas longitudinales de la banda iliotibial en forma bilateral y eso puede ser muy limitante. Existen defectos parciales en la banda iliotibial en este caso, con mucho edema de partes blandas centrado en la banda. Esto no está centrado en el músculo, sino que está centrado en la banda iliotibial. Y no es en su origen, como ocurre en el síndrome de banda iliotibial proximal, sino que esta es una interrupción traumática de la banda. Las interrupciones, si bien pueden ocurrir en cualquier segmento de la banda, nos preocupan, por ejemplo, como en este caso, cuando están en relación con una lesión más compleja. Aquí tenemos una rotura de la banda iliotibial distal, cuando está llegando a la rodilla, y si ustedes se fijan tiene una rotura, una perforación que se ve en las imágenes coronales, se ve también en las imágenes axiales, con un defecto fácilmente identificable en resonancia magnética en la banda, y por supuesto existen una serie de otras lesiones asociadas de la cápsula articular lateral, una fractura de Segond, por avulsión en la cara lateral del platillo tibial lateral, y mucho compromiso inflamatorio de las partes blandas locales. Producto del trauma se pueden producir hernias musculares a través de la banda iliotibial. Las hernias musculares van a depender de la ubicación del defecto, es el músculo que va a estar protruyendo. Por ejemplo, si la rotura ocurre proximal al nivel del trocánter mayor, como ocurre en este paciente con secuelas de una artroscopía, el trayecto de los portales artroscópicos determinó estos defectos de la banda iliotibial a través de los cuales va a protruir musculatura glútea. Y son pequeños defectos. Ahora, recuerden que en las hernias musculares, los defectos pequeños no hay que minimizarlos, porque justamente son esos defectos pequeños en la fascia que pueden hacer protruir hernias musculares, y si el anillo herniario es pequeño, puede atrapar a tejido muscular y eso puede producir mucho dolor. Ahora, si el defecto muscular ocurre distal al nivel del trocánter mayor, como estamos viendo en este caso, el músculo que va a protruir no es la musculatura glútea, sino que es el músculo vasto lateral. Y aquí tenemos un ejemplo que es secundario a un trauma antiguo a nivel de la banda iliotibial. Este es un caso que es un poquitito más marcado, es más grande el defecto que ocurre en la fascia, protruyendo el músculo vasto lateral. Este es un paciente futbolista fanático de jugar sin parar todas las semanas y recibió un rodillazo importante en la cara lateral del muslo. Y este paciente hizo un reposo muy corto, volvió a las canchas, pero él se notó este aumento de volumen, que en un principio pensó que era solo hematoma y que después del tiempo se dio cuenta de que no desaparecía como debería ser un hematoma. Y se puede ver en la ecografía que se hizo varios meses después de la lesión inicial, como existe un amplio defecto en la banda iliotibial y está protruyendo un gran segmento del músculo vasto lateral a través de ese defecto. Muy bien, hablemos del síndrome de fricción de la banda iliotibial. La fricción de la banda iliotibial es algo que es cuestionado, ha sido bien cuestionado en la literatura, en el sentido de que hay algunos trabajos inicialmente que se referían a la fisiopatología de esto como un desplazamiento de la banda iliotibial hacia anterior y posterior al momento de la deambulación o de correr. El problema es que hay otros trabajos en la literatura que muestran que, dadas las fuertes uniones que tienen los septos que unen a la banda iliotibial con el fémur distal y con el epicóndilo lateral, la banda tiene muy poco o nada de desplazamiento anteroposterior al momento de caminar y de correr. Lo que sí los trabajos han acordado es que existe disminución de la distancia entre la banda iliotibial y el epicóndilo lateral al momento de correr y de caminar. Y eso sí explicaría que se produzca este fenómeno que más que un síndrome de fricción de banda iliotibial se refiere más bien a una compresión de los tejidos que ocurren entre la banda y el epicóndilo lateral del fémur distal. El tejido que vive profundo a la banda iliotibial es un tejido que tiene mucho tejido adiposo, pero que está ricamente vascularizado e inervado. Por lo tanto, es muy susceptible a sufrir cambios inflamatorios y generar bastante dolor.
De manera que el problema aquí es el número de terminales nerviosas dolorosas, que es muy alto en este tejido profundo de la banda iliotibial distal. ¿Cómo lo vamos a identificar? La banda iliotibial va a estar claramente identificable y va a estar dibujada por edema profundo a la banda y lateral al cóndilo femoral externo en las imágenes. Y cuando lo revisamos en los cortes axiales nos vamos a dar cuenta que el edema está profundo a la banda iliotibial, pero se extiende hacia posterior en ubicación superficial al epicóndilo lateral. No basta con que haya hiperseñal profunda a la banda iliotibial, porque eso podría ser nada más que la porción lateral del receso suprapatelar. Y el receso suprapatelar habitualmente termina por delante del epicóndilo lateral del fémur. De manera que tenemos que asegurarnos, para decir que existe este síndrome, de que hay edema profundo en la banda, pero que rodea el epicóndilo lateral del fémur. Y no basta con que lo veamos en un solo corte y en un solo plano. Tiene que ser identificable en varios cortes consecutivos y en más de un plano, es decir, identificable tanto en las imágenes coronales como en las imágenes axiales. Otro ejemplo, tenemos la banda iliotibial. Ahí tenemos entonces el edema muy marcado profundo a la banda y lateral al cóndilo femoral externo. Y cuando vemos las imágenes axiales nos damos cuenta de que la banda está muy bien dibujada, con un grosor muy uniforme. El problema no está ahí, está en las partes blandas profundas a la banda iliotibial y que rodea parcialmente al epicóndilo lateral. En algunas ocasiones, sobre todo en casos de estrés crónico, nos vamos a dar cuenta de que podemos encontrar un engrosamiento e irregularidad de la banda iliotibial, como estamos viendo en este paciente, pero incluso con formación de bursas profundo a esta porción de la banda iliotibial. Normalmente no existen espacios bursales sinoviales a ese nivel, sino que son más bien bursas adventiciales que se desarrollan por el estrés mecánico repetido en esa zona y se pueden formar bursas bien prominentes, como estamos viendo en este caso. Existen varios factores que pueden facilitar este síndrome. Dentro de ellos influye el ancho de la banda iliotibial, influye también cuán grande o cuán prominente es el epicóndilo lateral del fémur, y también influye el grado de genus varo que pueda tener esa rodilla. En este paciente ocurre una situación que es similar, pero no exactamente igual a lo que veíamos recién. La banda iliotibial tiene un trayecto normal hasta que alcanza el nivel del cóndilo femoral externo, donde hay prominentes osteofitos marginales. Y existe engrosamiento de la banda iliotibial a este nivel, y el paciente, además de la artrosis femorotibial, tenía genus varo, y eso facilitaba este desplazamiento con fricción anormal entre la banda y estos prominentes osteofitos del cóndilo externo. De manera que, si bien este síndrome de fricción de banda iliotibial distal, uno espera que ocurra en pacientes en general deportistas, pueden ser personas que corren o que hacen ciclismo, puede ocurrir en múltiples tipos de deporte, pero también puede ocurrir en pacientes que no son deportistas y que, por ejemplo, pueden tener patología degenerativa, como estamos viendo en este caso con este paciente en la ecografía. Por algún motivo las imágenes se alteraron al dibujarlas, pero en esta imagen pretendía dibujar algunas estructuras en la rodilla. Entonces, muy bien, vamos a dibujarla entonces a mano alzada, si les parece. La porción media de la banda iliotibial va a tener una extensión a esta estructura que está en el tubérculo de Gerdy, que está en la tibia proximal. La banda iliotibial, además, va a tener en esta porción central, pero va a tener también una porción anterior que se une al tendón cuádriceps, a la patela y al tendón patelar. Y va a tener también una porción posterior que se va a unir hacia el músculo y el tendón bíceps distal, de manera que la banda iliotibial en realidad tiene una unión muy amplia adyacente a la rodilla. Cada una de esas porciones tiene un estrés distinto, porque la porción más anterior de la banda iliotibial va a estar tensa en flexión, la porción media va a estar tensa con semiflexión y la porción posterior va a estar tensa cuando hay extensión de la rodilla. De manera que cambia el estrés en las diferentes porciones de la banda iliotibial con los grados de flexión de la articulación. Si bien la porción central de la banda iliotibial se inserta en el tubérculo de Gerdy, existen otras estructuras importantes en la cara lateral de la rodilla. Entonces, desde el epicóndilo lateral de la rodilla va a bajar hasta
la cabeza del peroné, hasta la cabeza fibular, va a bajar el ligamento colateral lateral o ligamento colateral fibular. Pero existe otra estructura que se extiende desde la cercanía hasta un sitio posterior al tubérculo de Gerdy, y esa es una estructura que se ha denominado el ligamento anterolateral de la rodilla. El ligamento anterolateral es una estructura que ha sido discutida porque algunos afirman que forma parte de la banda iliotibial, algunos afirman que es parte de los componentes de la cápsula articular lateral. Lo que sí sabemos es que se inserta posterior al tubérculo de Gerdy y que está muy fuertemente involucrado en la fisiopatología de la fractura de Segond. Y finalmente, la otra estructura que quería dibujar acá es el tendón del músculo bíceps. Entonces el músculo bíceps que vemos acá se va a insertar en la cabeza fibular y las fibras se van a mezclar con las de la inserción del ligamento colateral lateral. Y perdón nuevamente que no se hayan dibujado bien las estructuras, pero a mano alzada he tratado de hacer mi mejor esfuerzo. Lo que estamos viendo aquí entonces es, son imágenes coronales de resonancia magnética, y lo que vemos es la banda iliotibial, y que en la cara lateral del platillo tibial lateral vemos una fractura de Segond. Existe un leve desplazamiento lateral del fragmento óseo, con edema en el fragmento, no mucho edema en el sitio dador del fragmento, que es algo habitual en las fracturas por avulsión, pero sí podemos dibujar esta estructura que se está uniendo con el fragmento óseo avulsionado y que sabemos que va a corresponder, al menos en parte, al ligamento anterolateral y también en parte al margen más posterior de la banda central de la banda iliotibial. Este es otro paciente. Fíjense cómo claramente podemos identificar la banda iliotibial, podemos identificar la fractura de Segond, pero podemos dibujar también este ligamento que se está uniendo al fragmento óseo avulsionado y que corresponde al ligamento anterolateral. Otro paciente, fíjense en las imágenes coronales y en las imágenes axiales, cómo podemos dibujar aquí el fragmento óseo avulsionado y cómo se nota que parte de la avulsión involucra la inserción del componente medio o intermedio de la banda iliotibial y el resto de la fractura ocurre posterior al tubérculo de Gerdy. Este es otro paciente con obviamente una lesión antigua del ligamento cruzado anterior. Vemos las imágenes, vemos parcialmente el tornillo bioabsorbible en el túnel óseo tibial, vemos elementos de fijación en el túnel óseo femoral para fijar este injerto en el túnel intercondilio, y podemos ver que existen lesiones antiguas a nivel de los componentes laterales de la rodilla con esta deformidad que es lo que se ha denominado la prominencia de Bosch, por quien la describió, y que corresponde a una fractura de Segond antigua, que ya está reparada, ya está consolidada, pero podemos ver que los ligamentos y la cápsula a nivel de esta prominencia presentan irregularidad y engrosamiento, que es secundario a los cambios cicatriciales de la lesión antigua. Muy bien, pasemos ahora a colecciones que pueden ocurrir cerca del trayecto de la banda iliotibial. Entonces, uno de esos es esta lesión que espero que muchos estén familiarizados, que es la lesión tipo Morel-Lavallée. Esta lesión es una lesión que típicamente ocurre por desforramiento cerrado, es decir, por un golpe que más que ser un golpe directo, es un golpe tangencial en algunas porciones del cuerpo, y que cuando ocurre en esta zona va a producir desplazamiento del tejido adiposo sobre la banda iliotibial con formación de un hematoma. Y como vemos, este es un caso no agudo, sino que ya lleva un tiempo, con formación de niveles líquido-líquido adentro de la colección, con múltiples lóculos de grasa flotando adentro de esta colección y con desarrollo de una pseudocápsula. Esta es una lesión compleja que en muchas ocasiones, por el desarrollo de la pseudocápsula, no va a permitir la reabsorción del hematoma, e incluso si se pincha, si se puede hacer una punción de esa colección y aspirar el contenido, se puede reproducir, de manera que es una lesión que es difícil de tratar en muchas ocasiones y en casos rebeldes puede necesitar resolución quirúrgica. Este paciente tuvo una lesión tipo Morel-Lavallée más antigua, por un accidente de tránsito. Si ustedes se fijan, la lesión tiene típicamente una ubicación que es más bien oblicua en el plano subcutáneo y podemos ver estos restos de la colección en ubicación superficial a la banda iliotibial con una colección laminar actualmente de líquido. Pueden ocurrir seromas cerca o profundo a la banda iliotibial, como en este paciente postoperado de cadera, y que ocurren estos seromas en general cerca del trocánter mayor y en relación con la inserción de los tendones glúteos.
Pueden ocurrir pseudotumores, como lo conversábamos ayer, y que pueden atravesar la banda iliotibial a través del defecto quirúrgico que ocurre en la banda. Otro ejemplo que también comentamos ayer de pseudotumores con porción sólida, porción quística en ubicación periprotésica en esta cadera izquierda y que pueden comprometer, como vemos aquí también, el trayecto de la banda iliotibial. Pueden ocurrir abscesos que atraviesan con este trayecto fistuloso a la banda iliotibial, o este caso que es un caso muy marcado que nos tocó hace un tiempo atrás, de un paciente con un prominente quiste datídico que comprometía la cadera y que tenía extensión intraósea y extraósea en las partes blandas del muslo. Y fíjense cómo este quiste datídico con estas vesículas hijas que ocurren en la lesión compleja, cómo este quiste va a usar el trayecto de la banda iliotibial como una vía de diseminación, es una verdadera carretera que le permite guiar la extensión del quiste hacia el muslo. Por supuesto, hacia distal podemos ver los quistes parameniscales que pueden ocurrir en relación con desgarros del menisco lateral. Y no es raro que nos encontremos con este tipo de pacientes que se someten a procedimientos estéticos con personas que no son las adecuadas. Y en este caso es una paciente que tenía múltiples lesiones redondeadas de señal intermedia, con fibrosis en sus paredes, y eran múltiples siliconomas en una paciente que le habían inyectado silicona libre, con fines estéticos en la cara lateral del muslo, y los vemos tanto superficial como profundo a la banda iliotibial. Existen una serie de músculos accesorios que pueden vivir en la rodilla, y uno de esos son músculos que pueden ocurrir como fascículos musculares accesorios que dependen del músculo plantar delgado, del plantaris, y que se pueden extender hasta la banda iliotibial distal. O también pueden ocurrir músculos accesorios que vienen del gastrocnemio lateral y que tienen un fascículo que alcanza la superficie profunda de la banda iliotibial. Estos fascículos pueden tener un tamaño variable, en general no van asociados a edema de partes blandas locales, pero cuando son muy grandes pueden estar en relación con desplazamiento de estructuras neurovasculares en la cara posterior de la rodilla. Aquí tenemos otro ejemplo en imagen coronal, sagital y axial, en que vemos este fascículo muscular accesorio que se está extendiendo hasta la superficie profunda de la banda iliotibial distal. Y finalmente, podemos encontrarnos con múltiples cambios cicatriciales en la banda iliotibial, por ejemplo, en este paciente con una cirugía de la cadera, y vemos los cambios cicatriciales porque el abordaje habitual para la cirugía de artroplastía de cadera es a través de la banda iliotibial. Aprovechamos de ver cómo existe además desinserción del tendón glúteo medio en este paciente con formación de una pequeña colección líquida. A distal era común antiguamente, pero ahora se hace con mucha menos frecuencia, la retinaculotomía lateral en los pacientes que tienen alteraciones en la alineación patelar. Y en estos pacientes se hacía una retinaculotomía lateral con el fin de disminuir la tensión lateral de la patela y que pudiera medializarse más fácilmente. Ahora, como digo, se hace con mucha menos frecuencia porque se ha reemplazado por otro tipo de cirugías de alineación a nivel del tubérculo tibial o de reconstrucción del ligamento patelofemoral medial. Pero podemos identificar perfectamente el defecto que se produce en el retináculo patelar lateral. Otro paciente que, si ustedes se fijan, tiene los cambios posquirúrgicos de una cirugía de realineación a nivel de la tuberosidad tibial, con una marcada displasia troclear, y podemos ver todos estos cambios cicatriciales en la banda iliotibial distal con defectos secundarios a la retinaculotomía. En conclusión, hemos revisado múltiples referencias anatómicas de la banda iliotibial desde su origen hasta su inserción. Tiene múltiples variaciones locales la banda iliotibial en su trayecto, y la patología en general es subdiagnosticada, pero espero que después de esta revisión ustedes puedan mirar con más detalle la banda iliotibial desde su origen hasta su inserción, estando atentos a que pueden haber múltiples patologías que la afectan. Y por último, las imágenes tienen un rol que es fundamental en el diagnóstico de la lesión, pero también en el diagnóstico diferencial de las lesiones de la banda iliotibial. Aprovechando el tiempo, quiero que revisemos brevemente algunos casos. Este es un paciente que tiene una ecografía de la cadera y fíjense cómo él refería claramente que el dolor era en la cresta ilíaca, y podemos encontrarnos con un caso que, si bien es sutil, tiene un correlato perfecto con la clínica. Hay un engrosamiento de la banda iliotibial a nivel de su origen en la cresta ilíaca, pero fíjense que además hay edema de las partes blandas adyacentes y coincidía con el sitio de dolor al comprimir con el transductor. Así que este paciente se correspondía con una clínica de un síndrome de banda iliotibial proximal. Y la resonancia magnética de ese paciente nos mostraba que
que se hizo por otro motivo, no por la patología de banda iliotibial, nos mostraba que efectivamente existía edema y engrosamiento local de la banda iliotibial al estudio con resonancia magnética. Insisto en la importancia de usar imágenes STIR coronal comparativas de la pelvis para poder identificar esta patología. Este es otro paciente que tenemos imágenes coronales con densidad de protón y T1 posgadolíneo en plano coronal y también T1 posgadolíneo en el plano axial. Ciertamente podemos identificar edema profundo a la banda iliotibial a nivel del trocánter mayor, pero no es que hayamos puesto gadolinio porque tenía edema profundo a la banda iliotibial, sino que en realidad si uno se fija en la ubicación intraarticular, tiene una masa que está ocupando y expandiendo la fosa acetabular, y este era un paciente que tenía osteocondromatosis sinovial a nivel de la fosa acetabular. Pero en forma accesoria encontramos este edema por fricción a nivel del trocánter. Muy bien, habiendo conversado de la banda iliotibial, entonces vemos la banda iliotibial, vemos el cóndilo femoral externo y vemos hiperseñal profundo a la banda iliotibial y lateral al cóndilo femoral externo. Pero hay que tener precaución porque, como dije, eso se tiene que ver en varios cortes para no empezar a aumentar nuestra sensibilidad, pero bajar nuestra especificidad. Y lo que en realidad nos encontramos es que esa imagen hiperintensa, en realidad en los cortes axiales, se corresponde solamente a pequeños vasos sanguíneos que hacen un trayecto en la cara lateral de la rodilla, y eso no corresponde a un síndrome de fricción de la banda iliotibial distal, sino que es un hallazgo normal, de manera que tenemos que balancear nuestra sensibilidad y especificidad. Este es otro paciente, vuelvo al anterior, fíjense que además cerca del epicóndilo lateral no hay edema en los cortes axiales, este paciente es normal. En otro caso podemos ver de nuevo la banda iliotibial, edema profundo a la banda iliotibial, que se ve en varios cortes, de manera que uno se puede ver muy entusiasmado de decir que tiene un síndrome de fricción de banda iliotibial, porque también en los cortes axiales vemos que existe edema y que se extiende casi hasta el nivel del epicóndilo lateral. Pero si empezamos a mirar en detalle lo que pasa en la rodilla, nos damos cuenta de que tiene un menisco discoideo externo con desgarro y edema perimeniscal. De manera que hay que tener precaución. Aquí tenemos más imágenes del mismo caso, con este desgarro complejo del menisco externo y con mucho edema perimeniscal. De manera que no todo edema en la cara lateral de la rodilla es por un síndrome de fricción de la banda iliotibial, porque pueden haber otras cosas que lo pueden simular. Vuelvo a este concepto de la banda iliotibial como un trayecto de extensión de patología. Este es un paciente que, como ustedes ven, tiene una escara en la región trocantérica posterior del lado izquierdo, con desarrollo de trayectos fistulosos, y fíjense cómo esta fístula y colección se extienden siguiendo el trayecto de la banda iliotibial, tanto hacia anterior, superior e inferior. Así es que hay que mirar ese trayecto en relación con la banda iliotibial. Esta es una paciente que consultó porque tuvo una caída de una escalera, esta escalera en tijera, y que a ella lamentablemente no le puso el seguro y la escalera se abrió completamente y la paciente cayó sobre la escalera y se golpeó en la cara lateral. Y lo que desarrolló fue una prominente colección líquida hemática que se denomina entonces una lesión tipo Morel-Lavallée. Así que tiene una extensa lesión tipo Morel-Lavallée en la cara lateral del muslo. Y fíjense cómo está limitado al plano subcutáneo, superficial a la banda iliotibial. Meses después, casi un año después, la paciente vuelve a consultar, pero en este caso ya no con resonancia magnética, sino que con una ecografía, y se ve en esta ecografía longitudinal que el músculo vasto lateral está bien, la banda iliotibial está bien, pero quedan restos de esta colección que fíjense cómo hace un trayecto oblicuo hasta llegar a la superficie cutánea y que corresponde a los restos de esta lesión tipo Morel-Lavallée, con múltiples zonas de edema subcutáneo y probablemente algunas de las imágenes hipoecogénicas corresponden a necrosis grasa. En otro paciente, producto de trauma antiguo y lesión Morel-Lavallée antigua, lo que vemos son estos focos, y esto corresponde a un foco de necrosis grasa. Se ve una imagen muy redondeada, hipoecogénica o anecogénica, pero que a diferencia de un quiste no nos produce refuerzo acústico posterior, sino que en realidad nos produce mucha sombra acústica posterior y puede estar parcialmente calcificada, y esto corresponde a necrosis grasa postraumática. Este es un paciente que tuvo una lesión esquiando,
En Chile, en el verano tenemos muchas lesiones de rodilla por fútbol, en el invierno tenemos muchas lesiones de rodilla por el esquí, así que tenemos entretención todo el año en la rodilla. Y lo que nos encontramos es que tenemos una fractura de segón en la cara lateral del platillo tibial lateral. Y fíjense cómo nuevamente la fractura de segón está comprometiendo el margen más posterior de la inserción de la banda iliotibial, pero también la inserción de la cápsula lateral y ligamento anterolateral. Y por último, un caso de una lesión muy compleja, accidente en moto. El paciente tuvo una luxofractura de rodilla, afortunadamente no expuesta, pero fíjense que además de las múltiples lesiones ligamentosas en la rodilla, existe interrupción completa de la banda iliotibial, y eso va a contribuir a que además de la inestabilidad que producen las otras lesiones, la rotura completa de la banda iliotibial puede producir inestabilidad rotatoria anterolateral de la rodilla, y eso es algo importante que debe conocer el cirujano ortopédico. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por esta